En 1916, Lenin va a editar una obra conocida como el imperialismo, fase superior del capitalismo. En esa obra realmente Lenin se va a apoyar principalmente en los monopolios, pero esta asignatura cumple un papel primordial y ese papel primordial tiene que ver con la historia de Cuba. Para llegar al imperialismo como fase superior del capitalismo, primeramente que hay que situarse en la primera guerra que según Lenin va a ser de carácter imperialista. Y va a ser la guerra hispano-cubano-norteamericana. Cuba no está ajena a las ideas de Lenin. ¿Por qué la guerra hispano-cubano-norteamericana? Porque ustedes en onceno grado van a recibir una serie de contenidos donde se van a dar cuenta de que realmente la guerra hispano-cubano-norteamericana va a ser una guerra de carácter imperialista pese a las potencias españolas y norteamericanas, donde Cuba estaba en el medio y donde realmente se frustran los ideales marxianos. Y Lenin habla sobre ese análisis que se debe llevar sobre esa guerra. Vamos a ver, vamos a ver. Les voy a poner el principio otra vez porque a lo mejor yo soy el único que le parece que este muchacho tiene deseos de ir al baño. No sé si seré yo el único que le parece. Miren esto. En 1916, Lenin va a editar una obra conocida como el imperialismo, fase superior del capitalismo. En esa obra realmente Lenin se va a apoyar principalmente en los monopolios. Alguien que le explique que no todas las palabras al final llevan una L. Hay algunas que llevan R. Apoyar no se dice apoyar. Estos son los que están impartiendo clases en Cuba. Y de verdad, esperamos que Cuba tenga ya no el sistema educativo mejor del mundo. No, no. Esperamos que Cuba tenga un sistema educativo con esto, impartiendo clases por televisión. Miren, yo tenía un profesor que recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto, el profesor Fernando. Fernando me enseñó a mí a hablar en la universidad. Porque para pararte delante de un aula tienes que saber hablar. Si no, no te pares delante de un aula. Este señor no está parado delante de un aula. Este señor está parado delante de un montón de escuelas y un montón de familias que están escuchando esto por televisión. Yo no sé qué es lo que le pasa, pero este señor no está capacitado, sabrá mucho marxismo, pero no está capacitado para estar delante de un aula. ¿A dónde vamos a llegar con la educación en Cuba? ¿Cuán más grande tiene que ser el ridículo que tenemos que sufrir los cubanos por culpa de los comunistas incapaces? ¿Por qué? ¿Dónde está el sentido de la vergüenza, de la responsabilidad para poner a semejantes sujetos frente a un aula? Perdóname, yo no sé quién eres, hijo, pero tú no puedes estar frente a un aula hablando así. Y ahora voy a entrar en el contenido de lo que está diciendo, porque si la proyección, el habla, el acto de habla y el habla ya son nefastos, lo que dice es todavía peor. Pero, miren, cuando te paras frente a un aula a dar algo tan gordo, tan pesado como marxismo-leninismo a estudiantes de décimo grado, porque luego él habla de que en onceno y que estará dándole clase a décimo grado, tienes que tener o tienes que saber que tienes que captar la atención de los estudiantes, porque
Si el contenido no es atractivo y si la forma en que tú lo impartes tampoco es atractiva, ¿qué es esto? Es la doble combinación, mierda de contenido y mierda de profesor. Si es esto, sin contenido y sin forma, el estudiante no aprende. Esto no solo pasa en marxismo, esto pasa en matemática, en español, en física, en química, en biología. Y luego te encuentras una sociedad cubana que no sabe escribir. Claro, este señor no sabe hablar. ¿Cómo creen que sus alumnos que están escuchándolo van a saber escribir? Yo de verdad me pongo a veces a pensar hasta dónde es el desastre educativo que tenemos en Cuba, cuán profundo es, ya no solo porque hayan profesores así, sino porque las personas que tienen que controlar, los metodólogos, los inspectores, que tienen que controlar esto, no lo están haciendo. O piensan que esto está bien y lo están dejando publicar, o simplemente no están haciendo su trabajo. Y esta cantidad de problemas se multiplican por miles de estudiantes. Miren, este señor está hablando, se los voy a volver a poner, perdónenme, se los voy a volver a poner. Está hablando de un texto, escuchen. Pero esta asignatura cumple un papel primordial y ese papel primordial tiene que ver con la historia de Cuba para llegar al imperialismo como fase superior del... Aquí él está hablando de un libro, de una revisión que hizo Lenin, de esto que les voy a compartir ahora aquí en pantalla, que de verdad hacía tiempo que no lo leía y lo he repasado hoy por encima. A ver. Esto. Este es el libro que él está hablando. Es un texto que se encuentra en internet fácilmente. 82 páginas, se lee bastante rápido además. Y él dice que Lenin tuvo en mente a Cuba. Lenin probablemente no sabía ni dónde estaba Cuba. Porque además en este libro no se dice Cuba ni una sola vez. Ni una sola vez se menciona Cuba en este libro. Lo que se menciona es la guerra hispano-norteamericana, que no solo fue en Cuba, fue también en otras islas. Y de esa guerra hispano-norteamericana, que no se menciona Cuba, se menciona el fenómeno guerra, Lenin lo que hace es tomarlo como ejemplo para hablar del imperialismo, lo que Lenin llamó la fase superior del capitalismo. Esto es otra forma de retorcer la historia a partir de un tipo que no sabe ni hablar, retorcer la historia para metérsela a los estudiantes en Cuba a pulso. ¿Por qué no le dan a los estudiantes este libro? Para que se lean este libro. Y luego cuando se lean este libro, que los estudiantes entonces, a partir de preguntas y respuestas, determinen ellos la implicación que tuvo Cuba en el pensamiento de Lenin, para que vean que los estudiantes van a decir ninguna. Como mucho, Lenin habló en dos partes del libro, lo menciona dos veces en 82 páginas, dos veces. La guerra hispano-norteamericana. Además de la guerra anglo. Ya está. Y lo menciona como para justificar que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Pues manipula el contenido además. Pero, por otra parte, si esto lo hubieras planteado en 1920, tú dices, bueno, en 1920 no se sabía, todavía no habían pasado los 100 años que han pasado hasta ahora, la historia todavía no tenía evolución. Vale. Pero es que ya a estas alturas, hablar de esto, revisado por Lenin, donde decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo y donde ha quedado demostrado, recontrademostrado, hiper super demostrado que el imperialismo no es la fase superior del capitalismo en cualquiera de los casos. El imperialismo sería también
la fase superior del socialismo y del comunismo, algo que no dicen, después de 100 años, venga ya. Miren, para que tengan una idea de la manipulación del contenido en estas clases, además del profesor que no sabe hablar, además de eso, lo que está diciendo, escrito hace 100 años, al día de hoy ya no tiene vigencia. Resulta que un poquito pasado el tiempo, un poquito más adelante, la Unión Soviética, bueno, no, vamos a ir un poco más atrás. Vamos a irnos a la Alemania de Hitler, que eran socialistas, no eran capitalistas, eran socialistas. Y la Alemania de Hitler actuó como un imperio. La Alemania de Hitler ocupó Albania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, República Checoslovaca, Dinamarca, República Eslovaca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Jersey, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rusia, parte, San Marino, Ucrania, Yugoslavia. Socialistas, no capitalistas. Socialistas en la década del 40 ocuparon todo esto. Así que no vale en el año 2022 hablar de imperialismo como fase superior del capitalismo. No. Porque no, los nazis eran nacionalsocialistas y quieres ver un imperio más agresivo que ese. Pero si nos vamos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no eran capitalistas, no era Unión de Repúblicas Capitalistas Soviéticas, no era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Todo eso anexado al imperio soviético, que no eran capitalistas. Lenin toma la guerra hispano-cubana, hispano-norteamericana. Pero resulta que es que los peores imperialistas fueron los que siguieron la ideología socialista y leninista. 15 se asociaron a su imperio los soviéticos y los nazis se asociaron, pues, o sea, alrededor de 12, 15 también. Pero es que si nos vamos al bloque del este, ya posguerra, bloque del este, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, también fueron anexados al imperio soviético. ¿De qué imperialismo estamos hablando? Como fase superior del capitalismo. Déjense ya de mentir. El imperialismo como fenómeno no es la fase superior del capitalismo. De hecho, existían imperios antes que existiera el capitalismo. Vamos, el imperio mongol ya existía y todavía el capitalismo ni asomaba. Entonces, seguir hablando las mismas tonterías a estas alturas ya cansa de verdad. El imperio romano ya existía. Miren, les voy a compartir una página porque ya está bien ya de hablar del imperialismo como fase superior del capitalismo y toda la tontería esta. ¿Por qué el imperialismo es la fase superior del capitalismo? Porque se comporta con políticas imperialistas, conquistando países, invadiendo militarmente, según ellos, ¿no? Es por eso. Vale. Miren la página que les voy a compartir. Intervenciones del castrismo. Este mapa
está basado en las guerras secretas de Fidel Castro, el libro de Juan F. Benemelis. Este libro yo lo leí, hice un video con este libro y ahora han hecho esta web donde lo ilustran a la perfección. Desde 1959, Castro convirtió a Cuba en una base para la exportación de la subversión por el mundo. Se considera que hubo al menos 40.000 soldados y asesores cubanos en África, Centroamérica y el Caribe entre las décadas del 70 y el 90. Este mapa, plagado de estrellitas rojas, son las intervenciones militares de Cuba en el mundo, del régimen castrista en el mundo. Yo no sé si ustedes son conscientes. El imperio mongol, que fue uno de los imperios, para no ser absoluto, fue uno de los más grandes en tamaño, en extensión, no llegó al continente americano. El imperio de Fidel Castro, exportando la revolución, mandando personal militar a países, abarca menos Australia y Oceanía y Europa, pues todos los demás continentes. América, África, Asia, Medio Oriente. ¿De qué imperialismo estamos hablando? Esto es imperialismo. Y que yo sepa, Cuba no es capitalista, ¿no? Si Cuba se comporta como un imperio, si el régimen cubano se comporta como un imperio, intentando expandir el territorio, conquistar, porque para eso mandas militares, y Cuba no es capitalista, ¿cómo es posible entonces que el imperialismo sea la fase superior del capitalismo? ¿A que no encaja, verdad? Claro, es porque no es así. Es porque lo que escribió Lenin estaba mal. Como mismo lo que escribió Marx estaba mal y Lenin tuvo que intentar rectificarlo, porque si no, en vez de matar 10 millones de hambre, hubiera matado 200. Ya luego Stalin continuó asesinando. Pues eso que escribió Lenin del imperialismo estaba mal. Dejen de machacarle la cabeza a los niños en Cuba con basura leninista que no es verdad. Y encima impartida por un mequetrefe que no sabe ni hablar en televisión. Miren, Panamá, en 1959, que fue cuando Fidel Castro llegó al poder, ese mismo año, una expedición armada integrada por 82 cubanos, 2 panameños y un norteamericano dirigida por el cubano César Vega, desembarcó en un lugar conocido como Playa Colorada. Secundaría un alzamiento armado que se había originado en el Cerro Tute. En el desembarco, durante un enfrentamiento con la Guardia Nacional de Panamá, murieron 3 personas. Los invasores se rindieron. El 1 de mayo de ese mismo año, de 1959, se rindieron. El 12 de mayo, los cubanos fueron devueltos a la isla. Nada más llegar al poder, no hacía ni un mes y algo de llegar al poder, ya Fidel Castro se estaba comportando como un imperio invadiendo Panamá. ¿Por qué esto no te lo dicen en la escuela cubana? Esto es imperialismo. Esto es imperialismo. Bolivia. Claro, porque el Che fue a liberar Bolivia. No, perdóname que te diga. En Bolivia acababa de ocurrir algo que se llama elecciones. Y esas elecciones dieron paso a un presidente. Y el Che lo que hizo fue ir a derrocar a un presidente electo a Bolivia. Era tan anormal que le iba ofreciendo a los campesinos bolivianos reformas agrarias. No sabía
que se acababa de hacer una reforma agraria en Bolivia y que los campesinos ya tenían sus tierras. Esto es imperialismo. Intentar conquistar otro territorio a partir de guerrillas. Por eso, este sanguinario asesino, Ernesto Guevara de la Serna, murió ejecutado en Bolivia por asesino, por invasor. Y esto fue en el año 66, después de haber ido al Congo. En junio de 1959, ¿se acuerdan que Panamá fue en febrero, no? Pues en junio, un par de meses después, la operación Domeñar. 200 cubanos y dominicanos desembarcaron el 14 de junio de 1959 en Playa Constanza y Puerto Plata, en República Dominicana. La expedición, con Delio Gómez Ochoa y Enrique Jiménez Moya, un cubano y un dominicano respectivamente, al mando, fue diezmada nada más desembarcar. La mayoría de los integrantes murieron en combate o fueron ejecutados por las fuerzas del dictador Rafael Trujillo. Aquí José dice algo y tiene razón. Europa también, José, porque los del drill, que fueron los precursores de ETA, fueron formados en La Habana y llegaron a España desde La Habana. Ahí tienes razón también, José. Otra de las genialidades imperialistas de Fidel Castro, Nicaragua. Nicaragua, que además trajo como consecuencia que a día de hoy todavía en Nicaragua existe un dictador, gracias a las genialidades de Fidel Castro. Haití, esto también fue en 1959, el mismo año que llegaron al poder. Esto fue la operación Tontón Macoutes, un contingente de cubanos y haitianos dirigidos por los oficiales del ejército de Castro y el comandante Henry Fuentes, que había vivido en Haití, y el capitán Ringal Guerrero, desembarcaron en Les Irois el 14 de agosto de 1959 para derrocar al dictador Duvalier. El grupo había sumarse a una columna del ejército haitiano que supuestamente se amotinaría. En varias semanas el ejército haitiano logró derrocar la invasión. Muy pocos de los invasores lograron escapar con vida. Esto es imperialismo puro y duro. La isla La Española querían invadirla entera el mismo año por República Dominicana y por Haití. Querían, parece que, anexar La Española a Cuba. Ah, pero es que los anexionistas somos nosotros que queremos anexarnos a Estados Unidos, fíjate. Pero es que estos sinvergüenzas querían invadir La Española completa, República Dominicana y Haití. A que eso no te lo cuenta el payaso marxista este de la teleclase, el que te habla del imperialismo. A que eso no te lo cuenta. Mozambique, en la década del 70. El Congo, en el 60. Por aquí pasó el Che y tuvo que salir corriendo del Congo. Argelia, en el 63. Ahí se quedaron los batallones de tanques tirados en Argelia. Abraham Rivera creo que tiene una directa sobre el conflicto de Argelia. Buenísimo. Creo que es Abraham el que la hizo, que le quedó espectacular. Venezuela en el 67. Sí. El 8 de mayo de 1967, un grupo de venezolanos y cubanos provenientes de Santiago de Cuba desembarcaron por la zona de Machurucuto, en el estado de Miranda. La expedición tenía como objetivo entrenar a la guerrilla ubicada en los Andes venezolanos para derrocar al entonces presidente Raúl Leónин. Entre el 10 y el 11 de mayo, el desembarco fue contenido por el ejército de Venezuela. El cubano Antonio Briones Montoto murió en los enfrentamientos. Briones Montoto, el de la secundaria. El nombre de la secundaria no trabajé, es este. Manuel Gil Castellanos y Pedro Cabrera Torres fueron detenidos y presentados a la prensa como prueba de la injerencia castrista. Estos dos señores que están aquí. Para esos que se quejan de la injerencia de Estados Unidos en Cuba,
Miren, esta es la injerencia castrista en Venezuela desde la década del 70, enviando militares a invadir países. Vietnam, que fueron de apoyo a Vietnam. Ahí está Fidel con los vietnamitas en el 73. Argentina, también en la década del 60. Granada, que todos conocemos, o todos creíamos conocer lo que pasó en Granada. La realidad es que en Granada se estaba construyendo una base aérea militar, hasta que los Estados Unidos se dieron cuenta que la base aérea militar era para los soviéticos y pues entraron en conflicto, evidentemente. Y Fidel Castro intentó usar a los cubanos como escudos humanos en Granada. Intentó hacerlos mártires para hacer campaña política. Y luego, cuando Tortoló, que estaba al frente de las tropas, ordenó la retirada, se empezaron a burlar de Tortoló, porque ya Fidel había dicho, había mentido en público y había dicho que había muerto con la bandera cubana, porque él los había mandado a sacrificarse. Y los que estaban en Granada no se sacrificaron. Y Fidel le cogieron la mentira en público, tuvo que retractarse. Bueno, no se retractó, lo que hizo fue culpar a Tortoló y de ahí toda esa campaña difamatoria que se llevó luego a cabo contra Tortoló. Pero no fue porque Tortoló fue un cobarde, no, Tortoló fue inteligente. Fidel los mandó a inmolarse para hacer política y propaganda. Porque eso era lo que les importaba a Fidel los cubanos, una mierda. Eso fue lo que pasó en Granada. Invasión a Granada. Angola, del cual ya he hecho 2 videos de cómo Fidel Castro mandó a los jóvenes cubanos a Angola a morir cuidando los pozos petroleros en el enclave de Cabinda, pozos petroleros de los Rockefeller, por los cuales los Rockefeller pagaban millones de dólares al mes, además de diamantes, además de lo que pagaban por cada soldado cubano y los seguros que cobraban por cada soldado muerto, que nunca se los dieron a la familia de estos cubanos. Resulta que las cifras son variadas. El régimen da cerca de 2.000 muertos y algunos autores dan hasta 10.000 cubanos muertos en Angola. Jóvenes todos, sin necesidad ninguna. Por el imperialismo. Porque al final, la apartheid, que era contra, en teoría, lo que se luchaba, terminó cayendo, pero no porque las tropas cubanas fueron a Angola, si las tropas cubanas salieron de Angola y el apartheid siguió. El apartheid cayó por muchas otras razones, entre ellas un bloqueo multinacional e internacional al régimen de Sudáfrica, no por las tropas cubanas, que fueron allí a ganar dinero para Fidel Castro. Chile, el apoyo a Salvador Allende. Puerto Rico, también. Desde sus inicios, el gobierno cubano apoyó los movimientos independentistas e izquierdistas de Puerto Rico, entre ellos el Movimiento Independentista Revolucionario Armado y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y el Ejército Popular Boricua, los macheteros. Dirigentes como Filiberto Ojeda Ríos y otros miembros de estos grupos recibieron entrenamiento en la isla en tácticas de guerrillas, de guerra de guerrillas, preparación de artefactos explosivos y métodos de sabotaje. Sí. Además de invadir países, el régimen cubano se dedicó además a entrenar guerrilleros de otros países en su territorio para que luego esos guerrilleros entrenados fueran a sus países a montar guerrillas o, algo peor, a cometer actos de terrorismo y sabotaje contra población civil. Eso también lo ha hecho el régimen cubano y nadie te explica esto en la teleclase. Podemos seguir, ¿eh? El Salvador, cual el presidente Flores le cayó la boca a Fidel Castro, pero vamos, brutalmente. Guinea-Bissau. La página, a ver si se las puedo compartir en el chat para el que quiera verla. Ese enlace que estoy poniendo ahí en el chat es el de esta página. Miren, amiguitos del marxismo. Amiguitos
cubanos de los canales educativos 1 y 2, y del 3 si lo hacen, y del 4 y del 5 cuando los vayan a hacer. Yo entiendo que ustedes tengan que seguir un guión. Yo entiendo que ustedes tengan que leer un programa. Pero lo que no entiendo es que con tanta información que hay ahora mismo en el mundo, con tanto acceso que tienen ustedes a la información, ustedes se presten para engañar a sus alumnos. Yo puedo entender que los profesores de la década de los 90, a principios de los 2000, que no tenían acceso a la información, la única información que había era la que ofrecía el régimen desde la televisión y desde la bibliografía y los programas de estudio. No había más información. Eso duró hasta principios de los 2000. Yo entiendo que esos profesores puedan estar engañados, manipulados en ese momento y no tenían opción. Pero en el 2022, que se pare un zoquete en televisión a hablarle a niños, a decirles que el imperialismo es la fase superior del capitalismo en 2022. Mira, por vergüenza nada más, pido la baja del Ministerio de Educación. Porque si malo es mentir delante de un aula a 45 alumnos, peor aún es mentir en televisión. Aunque te estén mandando a mentir. Fíjate. La dignidad, creo que la dignidad no tiene precio. Y si yo sé, y esto yo lo hice en mi aula, a pesar de mis escasos conocimientos y mi escasa facultad para contrastar conocimientos en el momento en que me impartía clase, pero yo en mi aula había cosas que sabía que eran mentiras y no las daba. Estaba frente a un aula, no frente a un televisor. Y había cosas que sabía que eran falsas y no las impartía. Por vergüenza. Porque me daba pena decirle mentiras a esos muchachos. Y otras que eran mentiras, que las impartía, eran falsas, pero no sabía yo en ese momento que eran falsas. No lo sabía. Mea culpa. No tenía forma de enterarme. Pero en el 2022, con Internet en Cuba, con YouTube, con toda la bibliografía que hay digitalizada, con la cantidad de canales que hay transmitiendo información que se puede contrastar todo esto, que vengas tú a decirme que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Hay que ser zoquete.